es mucho dinero. O al menos debería serlo. Porque en España, con suerte, te dan para pagar un mes de alquiler. Pero en el país más barato del mundo, con ese mismo dinero, puedes vivir como un rey. Gastándotelo en la mejor comida, entretenimiento y hasta en un crucero de lujo. Incluso podemos reservar un hotel de 5 estrellas completamente hecho de oro por un precio que mejor os digo luego. Vamos para adentro. Empieza la aventurilla. ¡Las aventurillas de Rubén! Edición Dineros. Aquí en Vietnam lo que se utiliza son los dongs. Estos son exactamente 30.000 dongs, que equivale a un euro. Es decir, que si nos queremos gastar 1.000 euros en este vídeo necesitamos 30 millones de dongs. Esto es lo que ocuparía los 30 millones de dongs si los estiráramos todos en una cama, pero bueno, sin más dilación, empieza el tour de nuestra habitación de oro. Una bañera de oro, con sujetatoallas de oro, obviamente como no podía ser de otra manera. ¡Ah! Me ha reventado el hombro. Y un váter de oro. Os juro que no lo he abierto con el mando, se ha abierto solo al tocarlo. Y bueno, nos podemos sentar en el váter y es un váter japonés. Con chorrito, temperatura y presión. También tenemos un teléfono por si... que te llama instantáneo. Bueno, el teléfono por si te pasa algo mientras estás aquí haciendo un... Y por si pensáis que esto era todo, sé decir que el agua también es dorada. Y ha llegado el momento de hacer lo más divertido de los room tours. El lanzamiento a la cama. Fua, esta es la cama más grande que he visto nunca, La verdad es que es una de las mejores camas donde he estado siempre. Nunca un sólido 10 de 10. Vamos a ver algo mejor. La piscina, que también está hecha de oro. Sorry, this is real gold? No, maybe 20. 20k gold. Oh, I will take it home. Así que después de un rápido chapuzón, abandonamos nuestro palacio dorado y nos fuimos a un sitio muy especial. Pero para ir, aquí no se pide un taxi, se pide una moto. La ciudad estaba llena de motos y después de casi estamparnos, llegamos a nuestro destino. Y vamos a seguir gastando dinero, chicos, porque nos hemos venido a comer, pero no a un restaurante cualquiera, nos hemos venido a un restaurante donde vino a comer el señor Don Barack Obama. Es un sitio bastante callejero, no es un sitio nada lujoso, así que nada, vamos para adentro, si no nos atropellan por el camino, claro. Pues nada, chicos, ya estamos dentro. Ahí detrás está marcada la mesa donde se sentó a comer Obama. Esas sillas que están ahí enmarcadas nos han limpiado desde que Obama se sentó. Como veis, tenemos algo de comida, nos la están empezando a traer ya. Lo que nos hemos pedido es el combo Obama, modificado porque el combo Obama se pidió un buncha que lleva cerdo como en una sopa, con unos fideos de arroz, si no me equivoco. Luego, un rol vietnamita, lo que nos lo hemos pedido cambiado. Somos alérgicos al cangrejo y a la gamba, así que nos lo hemos pedido solo de verduras. Y luego se pidió una cerveza, pero yo me he pedido un zumo de naranja. Ya nos han traído toda la comida, nos faltan palillos. Me da vergüenza pedirlos porque estamos sentados con más gente, las mesas se comparten, entonces tenemos que pasar ahí. Sorry. Ay. Thank you. Bueno, ya habéis visto un poquito incómoda la situación, ¿no? Pero esto es el buncha, chicos. Es una especie de cerdo, así con su grasita, a ver cómo está. Está dulce. Tengo que decir que no soy especialmente fan de la comida vietnamita, pero está bueno. Se acompaña con una especie de fideos así raros. Se llaman fideos vermicelli, creo. Que creo que se mojan. Y luego tenemos nuestro rollito de primavera. Bueno, eso está muy bueno, ¿eh? Para que os hagáis una idea, todo esto nos ha costado 3,05 euros. Nos va a costar gastar 1.000 euros en Vietnam. Para intentar hacer también un tipo de comparación o lo que sea, pues yo creo que nos vamos a ir a comer también en un restaurante de súper lujo. No sé cuánto costará, pero así comparamos que es mejor, ¿no? Tenemos restaurante barato contra el restaurante caro. Thank you. Bye bye. Y creo que esto no os lo he dicho nunca, pero en cada viaje me compro un vinilo del país que visito. No tenía pensado comprar un vinilo en Vietnam, pero es que estaba ayer mirando dónde comprarlo y encontré un sitio en un vídeo de YouTube de hace 6 años con 1000 visitas, que literalmente es la casa de una persona. No sé si el sitio seguirá abierto, no sé si seguirá vendiendo vinilos, pero yo que sé, vamos a intentar comprar un vinilo aquí en Vietnam, así nos gastamos un poquito más de dinero, no sé cuánto costarán, pero espero que nos ayude a gastar los 1000 euros. Por suerte estaba abierto y el señor nos dijo que subiéramos a su habitación. Nos enfrentamos a su pitbull y llegamos. Bueno, se nos quitan las bombas. Qué locura. ¿Dónde tienes los discos de música vietnamita? À, đi Việt Nam không có.
¿No? Ở đây không bán Mỹ Việt Nam. Ah, no. Ok. No tenía música vietnamita, pero buscando entre sus discos encontré algo mejor. A mí lo que me gusta de los viajes no es comprar discos por la música, sino por la historia. ¿De dónde lo hemos comprado? Julio Iglesias. Julio. À, gì được? Julio Iglesias. Otro de Julio Iglesias. Yo creo que el que me gusta de Julio Iglesias de momento es este. Creo que me llevo estos dos. How much? 600k. Vale, nos ha pedido 1.200.000 por estos dos. Creo que si estamos en su casa, chicos. Hemos aportado súper bien con nosotros. Le vamos a pagar 2 millones. This okay. Está bien. No, it's okay for you. Bon. Yeah, it's okay. Ok. Okay. Ok. Thank you. Thank you. Y después de dejar el dinero en buenas manos, seguimos con nuestra misión de gastar 1.000 euros yendo a comer, pero esta vez al sitio más caro que pude encontrar. Para venir a un restaurante de los pocos que he encontrado un poco más caros. Es un restaurante vegetariano. Ya os he dicho que para mí la comida vietnamita pues no me encanta. Vamos para adentro. Ya veis que está todo pues caótico, pero tenemos un pequeño oasis en el caos. El tema es que aquí cruzar la carretera pues es una cuestión más de valentía que de semáforos, pero bueno. El objetivo de este restaurante era compararlo con el del Obama y ver si realmente se come mejor pagando más en este país. No sé qué pedir. Hay como un set predeterminado que te pone como lo más típico. Yo creo que vamos a coger eso. Pensaba que el sitio no era tan pijo como es. Y es que hasta los palillos se ven caros. Nos han traído nuestro buen zumito de limón. Y esto que cuando lo han traído pensaba que eran piedras de decoración, pero se ve que son una especie de snacks. Así que a ver qué tal. No sé a qué sabe, pero está bueno. Thank you so much. The Phoenix fresh, you know? We take this. Yeah, because decoration, but you can eat no. Ah, ok, decoration, ok. Pues menos mal que me ha dicho que esto era decoración porque si no me lo iba a zampar entero. Y es curioso porque creo que la sopa es para compartir. Nunca he compartido una sopa en la vida. No sé de qué es. Es un verde un poco radioactivo. Me he quemado. No sé de qué es, pero está buena. Vamos a los rollitos. Esto está bueno. No se puede comer, pero está bueno. Bueno. ¿Qué queréis que os diga, no? Está frío. Es un poco raro. La salsa está extremadamente buena. Pero los rollitos del Obama, mejores. Tenemos ahora aquí setas y no sé qué me ha dicho de mezclarlas. Así que creo que nos las vamos a meter con el arroz en el bol. No me acaba de encantar, ¿eh? Siguiente plato. Nos han traído un nido. Son como fideos, ¿no? Muy buenos. Siguieron viniendo platos sin parar, todos muy buenos, hasta que vino la dolorosa. Han sido 41 euros por 2 personas en un restaurante de los más lujosos en los que he comido en la vida. Pero me temo deciros de que disfruté más donde Obama pagando solo 3 euros. Bueno, de momento parece que está siendo muy complicado gastarnos los 1000 euros, así que vamos a hacer una cosa. Os voy a regalar dinero. Aunque como dice el dicho, dale a un hombre un pescado y comerá durante un día. Regálale a un hombre una caña y comerá toda su vida. Bueno, pues eso vamos a hacer y os voy a enseñar un truco para ganar dinero. Se llama Igral y básicamente es una plataforma para conseguir cashback. Compras online como siempre y te devuelven dinero. Mira, es súper fácil. Si aún no lo tienes, te registras en Igral con mi link y te instalas la extensión. Luego entras a cualquier tienda que tiene más de 500 como Adidas, MediaMarkt o AliExpress y cuando hay cashback te sale este banner de aquí. Le das clic en activar y listo. Yo lo uso cuando voy a reservar hoteles y me devuelven dinero por compras que iba a hacer igualmente. Usar Igral es gratis y básicamente funciona porque la marca le da una comisión a Igral y ellos la comparten con nosotros. Todos contentos y tú con más dinero en la cuenta. De media cada usuario ahorra 120 euros al año, pero por si no fuera suficiente os he dejado un enlace especial para que al registraros os regalen 10 euros en vez de los 3 euros que dan normalmente. Tenéis que escanear el QR de aquí o el enlace de la descripción. Y cuando llegáis a 10 euros en la cuenta, pues lo podéis retirar donde queráis. Yo voy a ver cómo me gasto el dinero que me queda. Lástima que en Vietnam no exista Igral. Buenos días. Nos vamos a desayunar. Se me había olvidado deciros que en el Hotel de Oro teníamos desayuno incluido. Y obviamente la comida también tenía oro. A ver qué tal está. No tiene muy buen color. Wow. Estaba pescado, El plan de hoy para gastar dinero es simple. Nos vamos a ir a otra ciudad, muy junglática, digamos. Para ir vamos a tener que coger un autobús cama, es algo muy típico de aquí, pero vamos a coger un autobús cama de lujo, VIP.
Estamos ya en la parada de bus. Nos hemos pedido un coco para hacer tiempo. El autobús se ha retrasado porque hay mucho tráfico. Y el coco nos ha costado 1 euro. Entonces 1 euro menos. El autobús nos ha costado la ida 10 euros. Un poco más caro porque nos hemos cogido el mejor autobús que hemos podido encontrar. Así que nada, a ver si viene a por nosotros y os lo enseñamos. Efectivamente. Después de 1 hora seguía sin venir a por nosotros, así que acabamos pidiendo la ayuda a unos hombres para que nos llevaran a otro sitio donde el bus pudiera recogernos antes. Irnos por la autopista sin casco, chicos, no estaba planeado. Esto de tener que ir en moto a pillar el autobús, tampoco. Y por fin, llega nuestro bus. Ya está, señores. Ahí. Hello. Hello. How are you? Late. Okay. Vale, ya que está vacío el bus, chicos, vamos a explicar cómo funcionan estos buses aquí en Vietnam. La primera vez que vine de viaje, cogí como 5 de estos buses y algunos eran de 12 horas. ¿Qué pasa? Como son viajes muy largos, los asientos se transforman en camas y la gente puede dormir aquí. Me voy a meter ya adentro, no vaya a ser que nos choquemos. Ay. Si os lo preguntabais, tiene cinturón. Si es muy útil. Pues no lo sé. Tamaño. Digamos que hemos dormido en hoteles más pequeños. Como mido 2 metros casi no quepo. Pero vamos a haceros un room tour de nuestro asiento tour. Aquí tenemos nuestras zapatillas, un agua y unas toallitas, unos pegasos, que no sé qué es. Luz, esto no sé qué es. Y también tenemos una muy buena ventana, que no sé por qué no hemos abierto. Y ya que estamos en un bus de estos, aprovecho y os cuento una historia del canal de la que me acordaré toda la vida. O sea, me acuerdo de que cuando empezó el canal, que dejé la universidad, dejé el trabajo y lo dejé todo para poder dedicarle todo mi tiempo, esfuerzo y mente a que funcionara, y los primeros vídeos que grabamos pillaban 1000 visitas. Me acuerdo de estar en Vietnam en un autobús de estos y todos los vídeos seguían pillando 1000 visitas, me estaba ya quedando sin ahorros y estaba pensando, ¿qué hago en la otra punta del mundo haciendo vídeos que no están cogiendo visitas en un bus de 15 horas recorriéndome medio Vietnam para ir a grabar una cosa? Y justo en ese momento de estar yo pensando, no sé qué estoy haciendo, vaya frenazo ha pegado el bus, abro el móvil y veo que en Instagram me está empezando a seguir un montón de gente. Empiezo a mirar los vídeos. El último vídeo que había subido tampoco había funcionado, que era el de sobrevivir sin dinero en Mónaco, pero pasó una semana de subirlo y de repente abro YouTube Studio, que es la aplicación que hay para ver las visitas que hay en los vídeos, y estaba pillando 20.000 visitas el vídeo por hora, que no me había pillado un vídeo eso ni en toda la vida, y me lo estaba pillando cada hora. Entonces el vídeo empezó ahí a viralizarse, empezó a coger un montón de visitas y es el vídeo de los que más visitas tienen del canal de toda la vida. Y no sé, como que pasó todo estando en un bus de estos y como que me ha recordado y quería contaros la historia, que hay veces que parece que todo vaya a salir mal y de repente sale bien. Pero bueno, me parece bastante nostálgico estar ahora grabando un vídeo como el que estamos grabando, en el que estamos cogiendo cosas de lujo, ¿no? Viniendo de venir a Vietnam con el mínimo dinero posible. Así que nada, yo qué sé, es una locura poder seguir haciendo esto, es una locura poder seguir haciendo vídeos y poder pues, dedicarme a esto. Os lo digo siempre, pero 1000 millones de gracias. Y yo qué sé, vamos a comernos el viaje de 4 horas y nos vamos a Ninh Binh, que es muy bonito. Ya veréis. Me acuerdo la primera vez que vine a Vietnam que este fue el sitio que más me gustó. Hay un tour que vale 350.000 dongs, que más o menos son unos 12 euros. Y que básicamente nos va a llevar en barca cruzando 3 cuevas hasta llegar a un templo. Todo eso mientras vemos uno de los paisajes más bonitos que he visto en toda mi vida. Y me pican bastante los ojos, creo que por el sol. Ya va siendo hora de llevar gafas de sol en los vídeos. Primera cueva, y menos mal porque me estoy quemando de este sol. Estas cuevas se formaron hace unos 5 millones de años, en el periodo de la Edad de Piedra más o menos. Y aquí normalmente no había agua, se utilizaba por los cavernícolas. Entonces por el final del todo hay algunas pinturas rupestres y también creo que hay bastantes murciélagos. Y bueno, todo esto que os acabo de decir me lo acabo de inventar. No sé cómo salieron estas cuevas. Hemos hecho amigos de un niño vietnamita. Por cierto, tengo gafas. Nos la ha dado la señora. Es la mejor. Y empieza la música épica, chicos. Ahora salimos.
Chan, 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 música de Jurassic World. ¡Wow! Me estoy cortando los gemelos con esto. Queda guapo el plano, ¿no? Ya os he dicho que este es uno de los sitios más bonitos que he visto en mi vida. Mira, el señor nos ha dicho que si queremos comprar algo. Y para mi madre es un buen recuerdo de Vietnam, ¿eh? Han cosido a mano los cuadros. Y tenemos que gastar dinero. Así que tenemos la excusa perfecta, chicos. Me ha gustado mucho este, ¿eh? ¿Cuánto vale este? 200. Ok, toma. 500. Pues esto es el templo. No me acordaba ni de que hubiese templo. Así que vamos a verlo. ¿Sabéis lo que pasa a veces? Que empiezas a subir algo, empiezas a subir sitios y subes sitios y subes sitios y no sabes dónde te van a llegar. Pero bueno, tú sigues subiendo, ¿no? Y al final, pues quizá nos da una sorpresa, o al final quizá nos da una decepción, pero lo importante es el camino, chicos. No el final. Y creo que hemos llegado al final. A ver qué tal. Bueno, no había templo, efectivamente. Pero creo que esta parada merecía la pena. Así que sin más dilación, aprovechando que estábamos en un pueblo muy bonito, nos fuimos a por un café con unas vistas espectaculares y con un sabor un poco raro. Pues nada, chicos, ya tenemos el café de huevo, no he caído en algo y es que es caliente y hace ahora mismo un sol increíble. Pero bueno, tenemos muy buenas noticias. Justo van a alimentar a los patos ahora y nos han dicho que cuando acabemos el café podemos darles de comer nosotros. Vamos a probar el café de huevo. Está espectacular. Para que tengáis un poquito el sabor, es crema catalana con café o flan muy dulce con café. Está exquisito, chicos. Espero que la comida de los patos también esté exquisita para ellos. Vamos a darles de comer. Y parecía que la comida sí que estaba exquisita, porque nunca me había sentido tan querido. Así que como el bus de vuelta salía en unos minutos, me fui antes de que me acabasen comiendo la mano. Pues nada, me he dormido en el autobús, así que no hemos grabado nada. Pero no pasa nada, ya estamos en el mercado de comida callejera nocturno. Lo bueno de dormir es que a uno le da hambre y espero que haya tiendas de comida para comer, porque solo estoy viendo ropa. Pero en teoría aquí hay comida y hay comida rara y ya podemos espabilar y comer mucho porque aún nos queda mucho presupuesto. También os digo, espero que no nos siente nada mal, porque mañana nos vamos en el crucero más caro que hay en todo Vietnam y no quiero tener que estar disfrutándolo desde el baño. Vamos. Pero antes de ir a los puestos de comida me paré a hacer una compra para evitar volver a quedarme ciego como en el río. Al final hemos hecho esta adquisición, yo creo que para el crucero nos va a servir. Nos ha costado 200.000 dongs, que son unos 7 euros más o menos. Yo creo que está bastante bien y me sirven en Barcelona para jugar a pádel, así que vamos a comer. Vale, vamos a comprar unos cereales de hielo de Pokémon. Hello, how much? 40,000. Ok, McKay. Estos son como unos cereales con nitrógeno líquido. Me va a pegar la lengua. Está muy frío. Está muy frío, ¿eh? Está muy frío. Por desgracia, esto es todo lo que pudimos probar, porque resulta que en este mercado solo había ropa. Así que pillamos un avión para irnos hasta otro mercado mucho más grande. Pues nada, ya nos hemos teletransportado. Estamos en Ho Chi Minh. Estoy completamente muerto y derrotado. Y ahora mismo mi barriga, tanto como yo, no sabe ni dónde está. Pero bueno, todo sea por el vídeo. Vamos a descontar el precio que nos ha costado el vuelo para venir hasta aquí y seguimos gastando. Que creo que vamos a empezar con un zumo de caña de azúcar, que así tenemos algo de vida en la mano por si no nos gusta algo, tomar un sorbito. Estos zumos, os lo juro por todo lo que queráis, que son adictivos, son de caña de azúcar. Esto se puede comer mientras te lo masticas y te sale como un juguito con azúcar. Es 1 litro prácticamente y ¿sabéis cuánto nos ha costado? 50 céntimos. Seguimos. Vale, esto no sé qué es, pero creo que es comida y hay cola, así que yo que sé, vamos a comprarlo. Hello. One, two in one. Two in one. Dejadme probarlo y os digo qué es, porque ahora mismo viendo esto podrían ser muchas cosas. Creo que es plátano con arroz con leche de coco. Juzgad vosotros mismos. Vamos a probarlo. Os lo juro por todo lo que queráis, es de lo mejor que he comido en la vida. Está muy bueno. Es un arroz súper crujiente, súper dulce, con un plátano dentro. El precio a todo esto ha sido de la asombrosa cantidad de 60 céntimos. Thank you, bye bye. Y después de este manjar tocaba probar algo que no tenía tan buena cara. Pero después de verlo no podía irme de Vietnam sin probarlo. Pues nada, vamos a comer medusa. Do you know how to eat this? No, no idea. Okay, you have to mix everything. Okay. And then grab a marker, fruit, Okay. mangoes, and 1 chili coconut. Ok, perfect. Thank you so much. Okay. Thank you. Y es que nos tenemos que comer ahora mismo pues unas medusas, ¿no? Y no teníamos suficiente con un tipo de medusa, que hay 3. Hay un tipo de medusa
que es este, que es la medusa más crujiente de todas. Luego tenemos otro tipo de medusa, que es esta, la que peor pinta tiene de todas. Y por último tenemos esta que es como más amarillenta. Espero que no esté mirando. Nos ha dicho que no sabe a nada la medusa, que todo lo que sabe es lo que le hemos echado encima. Really good. It's weird. It's weird, right? Yeah. You like it? Yeah. Yeah, but I don't eat it too much. Ah. Yeah. No os he dicho que sabe porque ahora estoy procesando lo que acaba de pasar. El inicio no es malo, pero llega un punto en el que parece que estés comiéndote una goma. Nos ha costado 2,20 €. ¿Lo recomendaría? No. Me lo tengo que acabar o hacer algo con esto porque está la señora al lado y se me sabe muy mal irme. Sí. Tendremos que idear un plan. Me ha pillado. Bye bye, see you. Y creo que después de esto, para acabar con nuestra crónica gastronómica por las tierras vietnamitas, vamos a comernos algo que llevo temiendo desde que nací. Por aquí, por el sudeste asiático, hay una comida que se llama balut, que son básicamente huevos que pueden ser de codorniz, o de gallina, o de oca, o de lo que sea, con el embrión ya casi completamente desarrollado y hervidos. Una de balut. No entendí muy bien qué pasó aquí, pero la señora no quería venderme la comida. Estuve intentando comunicarme con el traductor y de mil maneras. ¿Por qué no puedo comprarlo? No puedo comprar. Pero fue imposible hasta que llegó otra señora que nos ayudó a pedir. Yes, one of it. Lo he conseguido. Espero que no sean para nosotros todos estos. Y por desgracia resultó que sí, todos eran para nosotros, pero por si eso no fuera suficiente... ¿Cómo? ¿Qué es esto? What is this? La señora nos ha ayudado a pagar, tiene otro... Ok, venga, va. ¿Qué es esto? Nos obligaron a comprar una bebida rara y nos regalaron otros huevos más grandes. ¿Eso es grande? Yes, really? Oh, thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. He pedido a los pequeños específicamente porque no me quería comer uno grande. Mientras nos estamos tomando esto, hemos visto una rata. También hemos visto una cucaracha encima de los huevos. He visto que de repente tengo sangre en la pierna. No sé qué ha pasado. No sé de dónde ha salido. Supongo de mi cuerpo, ¿no? Espero. Me duele mucho la cabeza, me duele mucho la barriga. Voy a intentarlo, no prometo nada porque es de las comidas peor valoradas de todo el mundo. Y no lo digo yo, lo dice la noticia que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Y vamos a hacer una cosa, como tenemos huevos grandes y huevos pequeños, voy a abrir... Qué mal huele. Voy a abrir un huevo pequeño. Hay una mano. No puedo. Lo siento, chicos. Comida 1. Rubén 0. De verdad que lo siento muchísimo, pero tal y como tenía la barriga en ese momento y después de haber visto una rata, una cucaracha y mil cosas más, fui incapaz de comerme ese huevo. Por suerte un buen hombre se quedó la comida, pero bueno, seguía quedando muchísimo presupuesto por gastar. Así que después de descansar y con las esperanzas de que mi estómago reviviese, tocaba empezar la actividad más cara de todo el vídeo, un crucero de lujo. Pues nada, estamos en Halong Bay, una de las 7 maravillas naturales del mundo. Como podéis ver es bastante increíble. Igual que mi camiseta nueva de plátanos, nos la hemos comprado antes de subirnos al crucero por el módico precio de 7 €. Venía la camisa y unos pantalones a juego, pero me los he probado y creo que son demasiado criminales como para llevarlos por aquí. Y tampoco queremos ir asustando a la gente que también hay en el crucero. Mirad qué bonito. Aquí se grabó Donkey Kong. Por eso me he comprado una camiseta de plátanos, ¿eh? Esta no la esperabais. Bienvenidos a una nueva revisión de cuarto del canal de cruceros más grande de todo Murcia. Que comienza el room tour. Tiene 2 camas. Muy cómodas, pero es que las vistas son espectaculares, sobre todo con lo que está pasando ahora. Es que hay un amigo nadando. Y cabe mencionar también que hay muchas medusas en el agua. Esta es nuestra pequeña terracita. Estas son nuestras maravillosas vistas, que la verdad es que no tienen precio. Y aquí tenemos el baño. Casi rompo la puerta. Que por un lado parece un baño completamente normal. El tema es cuando nos giramos
para el otro lado. Pasa algo muy curioso aquí, que es que este barco nos está cobrando las bebidas, no nos dan ni agua y viene gente a vendernos. ¡Qué locura! Pues vamos a comprarles a ellos. Water. Water. Thank you. ¡Uy! La concha. Bueno, la pequeña. Thank you. How much? No sé cuánto me ha dicho. Yo ese le doy 500.000 y ya está, ¿no? Ahí va. Que se lo quede. It's okay, it's okay. Pues nada, señores, tenemos un agua para sobrevivir estos días y hemos comprado una concha bastante bonita. La verdad es que no he visto una concha así de bonita en la vida, para regalarle a la mamá y a mi hermana en casa. Y cuando se hizo de noche, empezó la actividad estrella y mi favorita de este crucero. Pescar calamares. Bien, bien. Very good. Yeah. ¡Toma ya! Wow. ¡Para la cena! Yeah. ¡Para la cena! ¡Toma! Okay. Somos el comando que nos han encargado de pescar el desayuno para mañana. Nos hemos quedado al final solo los trabajadores del crucero y yo. Estamos aquí a tope. De hecho, esto solo lo sabréis unos pocos, pero la primera vez que vine a Vietnam, cuando acabábamos de empezar el canal, ya grabamos un vídeo en un crucero como este. Esa vez solo conseguimos pescar un calamar, pero aún así sigue siendo uno de los mejores recuerdos que tengo de todos estos años. Tomorrow a feast. Yeah. Good. Good, 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 good. Toca. Yeah. Yeah. Okay. Ok. Ay, cuidado. A la vez. Y es curioso, porque en aquel viaje los 1.000 euros eran el presupuesto total, incluyendo los vuelos, hoteles y grabando 3 vídeos. Y aún así, creo que me llevé muchas más memorias que en este vídeo intentando gastarme todo ese dinero. Y es que supongo que viajar nunca ha ido realmente de gastar mucho. De hecho, casi que me atrevería a decir que cuanto menos dinero gastas, más aventurillas vives. Porque la gracia de viajar no es dormir en un hotel de oro, ni comer en un sitio donde sabes que todo va a estar bueno. La gracia de viajar es comer algo que no sabes ni lo que es, perderte por calles que ni conoces, o acabar haciendo amigos en los lugares más inesperados. Y eso, desde luego, no tiene precio. Si te ha gustado esta aventurilla, mira esta otra en la que voy a gastar 1.000 euros en el país más caro del mundo, que ya os digo que no se parece en nada a este. Nos vemos en la próxima.